Hola a todos, bienvenidos a The Polestar Blog. Hace una semana os traía las impresiones de conducción en este mismo enclave del Polestar 4, aquí en Asturias, y lo mismo ocurre hoy con el Polestar 3. En este caso estamos ante la versión Long Range Dual Motor, es decir, la versión de dos motores con 489 caballos. Bueno, he escogido este mismo enclave para hacer un poco comparativa entre los dos modelos, explicaros también algunas de las diferencias que hay entre ellos, pero os voy a hablar muy rápido del exterior e interior de este coche. Tenemos un SUV de lujo, de gran tamaño, con 4,90 metros de largo, casi 2 metros de ancho y 1,60 metros de alto. Tenemos esta firma lumínica tan característica de Polestar, una estudiada aerodinámica, tenemos un CX de solo 0,29 y la verdad es que la estampa llama muchísimo la atención, y una de las cosas que me gusta mucho de Polestar, ¿no?, es la diferenciación que hay entre los modelos, manteniendo esa esencia de la marca. Tenemos llantas de 22 pulgadas Sport en el caso de esta unidad, unas llantas opcionales y unas llantas que son forjadas, y como veis además equipan ese impresionante equipo de frenos Brembo de 4 pistones y 400 milímetros de diámetro en el caso del eje delantero, acabadas en este color gold, y los Model 24, los Model 25 únicamente las versiones Performance. ¿Qué neumáticos tenemos? Pirelli P0, denominación Polestar, específicamente diseñados para Polestar, en medida 2,65/40 R22 en el eje delantero y 2,95, aquí lo podéis apreciar, el perfil 35, el radio 22 para el eje trasero. Por lo tanto, ya nos hace un poco presagiar, ¿no?, el comportamiento dinámico que va a tener este vehículo. Como veis, tenemos superficies enrasadas totalmente, todo está súper cuidado, tenemos manillas retráctiles, los retrovisores típicos de Polestar que tanto me gustan, y si nos movemos a esta parte frontal, aquí encontramos otra señal de identidad muy importante, ¿no?, con esa firma lumínica. Tenemos faros Dual Blade, no tan separados en módulos como podemos encontrar en el Polestar 4, pero fijaros este alerón delantero que funciona en conjunto con ese alerón trasero que hemos visto en la parte trasera para otorgar carga aerodinámica y coeficiente aerodinámico, por lo tanto, para que sea más eficiente con su trato con el aire. Pero la verdad es que me encanta la estampa de este Polestar 3. Comentadme en los comentarios qué os parece también esta combinación en este color Space, porque os voy a enseñar ahora la parte del interior. Tenemos un interior en color Jupiter, con cuero napa. Aquí, como vais a poder apreciar, pues he retraído lo máximo posible los asientos y veis que tenemos estos asientos, como os decía, en cuero napa. Son unos asientos ventilados y que son unos asientos comodísimos y que sujetan bastante bien el cuerpo. Tenemos detalles, por ejemplo, todo el sistema de Bowers & Wilkins, como veis, con ese Twitter en la parte superior del salpicadero. Tenemos incluso en el propio reposacabezas altavoces, y la calidad de sonido es una de las mejores que he probado en un vehículo. Luego, aquí dentro del habitáculo, como veis, toda la iluminación ambiental, fijaros el detallito de Bowers & Wilkins, toda esa línea que recorre los airadores, esa firma lumínica, esa luz ambiental, ¿no? Tenemos un volante achatado con este panel de instrumentos digital que es muy completo, luego os enseño la parte de conducción, y tenemos esta pantalla de 14,5 pulgadas con todo el sistema de Android Automotive OS, con todo el sistema de navegación y un sistema que funciona de una manera súper fluida. Fijaros todo el sistema de cámaras, y la verdad es que es un habitáculo de lujo, ¿no? Tenemos madera, tenemos este cuero napa, tenemos infinidad de ajustes. Estos asientos son ventilados, calefactados, y tenemos incluso también función, fijaros todas las regulaciones, pero tenemos incluso función de masaje con 5 programas diferentes. Por lo tanto, la comodidad a bordo de este vehículo, como os podéis imaginar, es muy importante. Y luego, si me voy a las plazas traseras, como veis, tenemos multitud de espacio para las piernas. Tenemos ese sistema soft close que nos cierra la puerta automáticamente. Fijaros la cantidad de espacio que tengo para las piernas, incluso puedo poner los pies por debajo. Tenemos también detallitos en las plazas traseras, como puede ser este sistema trizona en el que podemos regular la temperatura, asientos calefactables, salidas de aireación,
2 puertos USB de tipo C. Y fijaros también las dimensiones de este techo panorámico, que es de serie y que también llega hasta estas plazas traseras, unas plazas traseras que son realmente útiles para 3 ocupantes por la anchura disponible y por la ausencia de túnel central de transmisión. Bueno, y antes de ponerme a los mandos, aquí os dejo una panorámica, ¿no?, de esta parte delantera del salpicadero, de esa pantalla de 14,5 pulgadas que está ligeramente inclinada hacia el conductor. Así que nada, vamos a ponernos al volante de este Polestar 3 y comentaros también desde esa parte pues mis impresiones de conducción. Vamos a iniciar la marcha, me pongo el cinturón, cierro la puerta con ese soft close, piso el freno, selecciono directa y arrancamos la marcha con la prueba y mis primeras impresiones de conducción de este Polestar 3. Hace escasos días os traía la prueba del Polestar 4 en este mismo enclave, hoy os traigo la del Polestar 3 y la verdad es que son modelos diferentes, que siempre os digo que mantenemos, ¿no?, ese mismo ADN Polestar, pero la verdad es que se notan muy diferentes y aquí os voy a explicar un poco en este vídeo en qué se diferencian. Bueno, mismo enclave, lo único que hoy hace bastante más frío, hay 14 grados actualmente, pero como siempre os digo al principio del vídeo, ¿qué es el Polestar 3? Pues el Polestar 3 es un SUV de lujo, de gran tamaño, 4,90 metros de largo, como os había comentado. Equipa una plataforma específica de vehículo eléctrico, que es la plataforma SPA2, que comparte con el Volvo EX90. Por lo tanto, son plataformas diferentes las que llevan el Polestar 3 y el Polestar 4. En este caso estamos ante la versión Long Range Dual Motor, como os comentaba. Long Range Single Motor llegará un poco más adelante, llegará a principios de 2025. Os traeremos, por supuesto, una prueba cuando llegue, pero esta me parece la versión más equilibrada porque ya tenemos 489 caballos, tenemos 2 motores, uno por cada eje, el trasero es un poco más potente que el delantero y potencia más que de sobra para mover con mucha agilidad este Polestar 3, que al final es el Polestar más pesado que hay actualmente en la gama, porque es un vehículo que pesa 2.500 kilos, por lo tanto es un peso importante, pero lo mejor de este coche, como os iré comentando a lo largo de este vídeo, es lo bien que los disimula y el comportamiento dinámico que tiene. Por ejemplo, tenemos aquí la posibilidad de ajustar entre diferentes modos del suministro de potencia. Ahora mismo estoy en modo autonomía, pero es que simplemente, ahora voy a 60 de una carretera a 90, simplemente con pisar el acelerador con decisión, ya estoy a 90. Es así de sencillo, y eso que no estoy en el modo potente. El modo potente se activan los 2 motores, ahí está, y la respuesta es totalmente instantánea e impropia de un vehículo de ese tamaño, ¿no? Esta versión dual motor ya tiene potencia más que de sobra para mover el conjunto sin ningún tipo de problemas y con total agilidad. Como habéis visto, tenemos ese modo de suministro de potencia entre un modo autonomía y un modo potente, ¿no?, que activa los 2 motores siempre simultáneamente. Ahí lo tenéis. Por ejemplo, yo normalmente siempre voy en modo autonomía porque ya tenemos una potencia más que de sobra para mover en el uso cotidiano el coche, no necesitamos más. Y aquí tenemos, a diferencia de otros modelos de Polestar, aquí el motor que se desconecta en este modo autonomía es el trasero, no el delantero. El delantero en este caso es el que va a estar moviendo el conjunto, y sí, obviamente, si solicitamos más potencia, pues aunque no estemos en el modo potente, se activará también el motor trasero. Una peculiaridad que tiene este vehículo es que este motor trasero cuenta con un diferencial trasero. Muchos otros vehículos lo que hacen para simular el torque vectoring es frenar las ruedas. Aquí no, aquí tenemos un diferencial propio mecánico
que lo que permite es incluso suministrar el 100% de la potencia de ese motor trasero a cada una de las ruedas traseras. Por lo tanto, esto lo que otorga es una gran dinámica de conducción, sobre todo en carreteras de curvas, ¿no? Entonces te da una sensación de agilidad. A ver si hoy os lo puedo enseñar un poco mejor. Hay bastante tráfico en esta zona, ya sabéis, pero lo que permite es redondear muchísimo las curvas y dar una sensación de agilidad, como os decía, impropia de un vehículo que pesa 2,5 toneladas, ¿no? Aquí tenemos una distribución perfecta de pesos del 50-50, centro de gravedad muy bajito, a pesar de que sea un SUV, es un SUV que mide 1,60 metros de alto, por lo tanto no es un vehículo muy alto, y el peso pues está sobre todo en la parte baja, que es lo que más interesa para un comportamiento lo más dinámico posible. ¿Qué más tenemos en este coche que lo diferencia también, por ejemplo, de un Polestar 4? Aparte de ese diferencial trasero mecánico que os comentaba, que es muy raro, por cierto, encontrar en un coche eléctrico, por lo tanto denota un poco, ¿no?, el compromiso que tiene Polestar con el comportamiento dinámico también de vehículos eléctricos, que tengan un poco de alma, ¿no?, que es algo de lo que la gente pues muchas veces le echan cara a un vehículo eléctrico. Pues puedo asegurar que te puedes divertir y mucho en este coche y en general con todos los coches de la gama Polestar. Otra cosa intrínseca al Polestar 3 que no tiene el Polestar 4 es suspensión neumática. El Polestar 4, por ejemplo, tiene en las versiones Dual Motor, las versiones de 2 motores, tiene una suspensión pilotada en la cual podemos ajustar la dureza en 3 niveles, al igual que podemos ajustar aquí, pero no tiene la suspensión neumática que tiene este vehículo. Entonces, por ejemplo, no podemos regular la altura de la carrocería. Aquí tenemos un modo de suspensión alta, que os dejo aquí un clip para que veáis cómo sube y cómo baja el vehículo. Por ejemplo, si necesitamos pues conducir por una zona un poco más complicada, un camino que tenga unas roderas y que necesitamos superar obstáculos, o incluso en situación de nieve, necesitemos superar pues es un grosor de nieve bastante importante, pues podemos subir la suspensión a baja velocidad. Pero también tenemos la suspensión con ajuste de dureza, como os comentaba. Yo ahora mismo la llevo en blandita, pero podemos poner un modo estándar y un modo más duro. Además, me gustan mucho los grafismos que utiliza Polestar en sus menús. Fijaros que cuando selecciono, por ejemplo, blanda, pues me indica cómo esa cámara de aire pues suministra el aire para que tengamos más recorrido de suspensión, ¿no?, y que sea más blandita. Por tanto, sí que se nota la diferencia entre unos y otros, pero nunca llega a ser una suspensión incómoda para nada. Todo lo contrario, es una suspensión súper cómoda, sujeta de manera perfecta a la carrocería, no notamos balanceo, a pesar, insisto, de las dimensiones que tiene el vehículo, con esos 4,90 metros de largo que tenemos. Luego voy a bajar un poco la velocidad porque, como veis, tenemos un bus delante y no quiero meter presión al coche de delante, pero también os quería comentar un poco acerca del aislamiento, la suavidad del conjunto. Tenemos, como os decía, en este caso sí que tenemos cristales laminados en el caso del Polestar 3, y el silencio, el aislamiento acústico del coche es abismal. Tenemos neumáticos, como os decía, Pirelli P0 en el caso de esta unidad, los mayores que puede montar esta versión Dual Motor, de 22 pulgadas, unas llantas forjadas de 22 pulgadas, en medida 2,65 delante, 2,95 detrás. Por lo tanto, son neumáticos de unas medidas impresionantes, que lo normal es que transmitiesen al interior un ruido de rodadura importante. Pues para nada, no se oye absolutamente el ruido de rodadura, y esto quiere decir lo bien aislado que está el vehículo, ¿no? Otra de las cosas que otorgan estos neumáticos, pues por supuesto, es estabilidad en carretera de curvas y una conducción mucho más decidida a la que estamos llevando ahora, desgraciadamente, porque tenemos ese bus. Voy a hacer un poco de hueco, voy a esperar un poco, voy a hacer una pausa aquí en este vídeo, voy a dejar un poco de hueco y vemos a ver si puedo acelerar un poco el ritmo, siempre manteniendo los límites de velocidad, para comentaros un poco el dinamismo de este coche. Bueno, ya nos hemos librado del bus, aunque tengo coches delante. Voy a poner los ajustes de conducción en sus ajustes más duros y voy a poner el modo potente de la gestión de potencia. Pero el comportamiento dinámico, insisto, de este coche no es propio de su peso y sus dimensiones. Es diferente al Polestar 4. ¿En qué noto diferencias? Pues, por ejemplo, vamos situados un poco más altos, una posición de conducción más sub, ¿no?, en ese sentido. Es que me sorprende, insisto, cómo va este coche en curvas, sin ningún tipo de incomodidad, de una manera muy natural. Fijaros ahora, por ejemplo, aquí la iluminación ambiental, súper minimalista, pero es que va fenomenal este coche. Me gusta incluso más que el comportamiento que tiene el Polestar 4.
por ese plus que da la suspensión neumática y, insisto, total silencio y las prestaciones que dan estos dos motores que otorgan 489 caballos, 840 Nm de par, que nos permite hacer aceleraciones fulgurantes. Y además, dado la potencia que tienen estos motores, también la potencia de regeneración es muy potente, por lo tanto nos ayuda también a regenerar mucha energía en esta batería, una batería que, por cierto, es de origen CATL también, de 111 kWh de capacidad, 107 útiles, por lo tanto nos permite también tener una autonomía más importante. Luego al final del vídeo os hablaré también un poco de consumos, pero también es que el coche me permite acelerar, gracias a ese diferencial trasero, me permite acelerar el vehículo sin perder tracción, punto número 1, y además ayuda a redondear muchísimo la curva. Si os fijáis, no tenemos subviraje gracias a ese diferencial trasero, por lo tanto el coche es un tiralíneas, es que va por el sitio, no balancea, no hay subviraje, por lo tanto, insisto, comportamiento dinámico, uno de los puntos a favor, y para mí el vehículo que más me gusta en cuanto a su conducción, Polestar 2 aparte también, en cuanto a dinamismo, uno de los vehículos también más conseguidos, por lo sorprendente del conjunto, ¿no? Que no deja de ser un conjunto enorme con un gran espacio, pero a nivel dinámico es también impresionante. Lo que estáis escuchando ahora, no sé si escucháis esos pitiditos, es el aviso acústico de velocidad. En el Polestar 4, si recordáis, lo podíamos desactivar desde la parte del volante. Aquí tenemos siempre un acceso directo en la pantalla principal, por lo tanto es muy fácil acceder a él. Y luego, por supuesto, pues tenemos One Pedal Drive, diferentes ajustes. Ahora mismo voy a quitar este modo potente y voy a ir una conducción más normal. Voy a poner modo estándar y la dirección en modo estándar también. La absorción de baches, dado por esta suspensión neumática, incluso con estas llantas de 22 pulgadas que tenemos aquí, abismal. Es una de las ventajas que tiene la suspensión neumática, ¿no? que la absorción de este tipo de impactos, esa sensación de alfombra que tiene el vehículo, pues es muy difícil de conseguir ese compromiso, ¿no? Entre dinamismo y comportamiento dinámico en otras suspensiones que no sean pilotadas o neumáticas. Insisto, vuelvo a decir, el tema de la suavidad de marcha de este coche. También podemos ajustar, como os decía, el One Pedal Drive. Ahora mismo lo llevo desactivado, como veis, entonces permite que el coche ruede de una manera muy suave, como si fuéramos en punto muerto en un vehículo convencional. Y vamos a hacer un adelantamiento a este coche. Ahora mismo estoy a 50, vamos allá. Y ya veis que me he puesto a 100 en un segundo, incluso en el modo autonomía. Por lo tanto, la respuesta es siempre muy instantánea, y si queremos aún más respuesta, tenemos ese modo potente. Fijaros también, el panel de instrumentos digital, os lo enseño también en el Polestar 4, tenemos este modo de asistentes, ¿no? En el que vemos también otros vehículos dentro de la carretera, las líneas de la carretera. Todo el sistema está muy bien, tenemos sistema de Android Automotive OS, tenemos todo este sistema de Google Maps que nos planifica las rutas. Os traeré viajes también dentro de poco con este Polestar 3, porque de hecho me voy a Madrid y vuelvo con este vehículo, por lo tanto estados muy atentos porque subiré un vídeo de uno de estos viajes y así nos servirá también un poco para comparar con el Polestar 2 y con el Polestar 4. También cuando subo algún vídeo de este tipo me quedo un poco en esa parte dinámica, con ese comportamiento, con ese compromiso entre confort y dinamismo, pero en este Polestar 3 está a otro nivel. Y también veis un poco las diferencias respecto a un Polestar 4. Ese diferencial trasero mecánico, esa suspensión neumática, más potencia, en el caso de la versión Dual Motor sin el Pack Performance. En el Polestar 4 tenemos 544 caballos, aquí tenemos 489, pues os puedo asegurar que son más que suficientes para este coche. Bueno, vamos a salir ahora a la autopista. Voy a hacer una aceleración de incorporación, voy a hacerla a 75 km por hora, voy a poner el modo performance, el modo potente de la gestión de la potencia. Es cuesta abajo, pero vamos a hacer una aceleración de 75 a 128, vamos allá. Y ya estaríamos, así de sencillo y de fácil. Como veis, potencia más que de sobra. Voy a poner otra vez el modo autonomía y voy a conectar el control de velocidad. Lo activo desde la palanca selectora de las marchas, toque hacia debajo, es una cosa que también lo diferencia del Polestar 4, que se activa desde el volante.
voy a seleccionar 125, control de velocidad adaptativo de serie en todos los Polestar 3 y la función, por ejemplo, Pilot Assist, eso sí que es opcional y forma parte dentro del Pack Pilot. Si voy aquí, por ejemplo, a la parte de asistencia, aquí los puedo regular. Si voy aquí a los puntitos, como veis tenemos la prevención del adelantamiento por dentro, en el caso de que vaya a girar me incorporo otra vez al carril. La asistencia a la detección, que lo tengo activado ahora, ahí lo tenéis. Además, fijaros que en el panel de instrumentos digital me va indicando en todo momento lo que va haciendo el coche, con quién tiene de referencia, funciona muy bien, además es capaz de mantener el coche totalmente centrado en el carril. Y luego si activo la asistencia para cambio de carril, lo voy a probar ahora que me está adelantando este vehículo, no hay nadie, con las manos al volante pongo el intermitente y el coche automáticamente, ya no estoy haciendo nada, me está haciendo el cambio de carril. Lo mismo si me pongo a la derecha, bueno, vamos a adelantar este coche primero, nos asiste en ese cambio de carril. Y qué bien funciona ese sistema y lo cómodo que es este vehículo para viajar por autopista. El aislamiento acústico es muy importante, tenemos esos cristales laminados, como os decía, tenemos estos asientos, ¿no?, que podemos incluso activar el masaje desde esta parte de aquí, podemos activar la ventilación. Bueno, de hecho voy a poner un masajito ahora mientras os voy haciendo este vídeo. Tenemos, por ejemplo, también aquí en esta parte inferior la ventilación y la calefacción del asiento, lo que además los podemos poner de manera simultánea. Y no quería terminar esta parte de autopista también sin hablar del sistema de sonido Backwoods & Wilkins. Os lo he comentado ya en algún vídeo del Polestar 3, es el mejor sistema de sonido que hay actualmente en el mercado. Los del Polestar 2 y Polestar 4 son muy buenos, los sistemas de Harman Kardon, pero el sistema de sonido Backwoods & Wilkins, con sus 25 altavoces, con estos altavoces, esos reposacabezas delanteros, ese grado de envolvimiento, la calidad de sonido que tiene, muy pocos vehículos pueden igualar la calidad de sonido que tiene este sistema. Este sistema se incorpora dentro del Pack Plus y me parece una opción muy recomendable. El equipo de sonido de alto rendimiento del Polestar 3 de serie no lo he probado todavía, porque estas unidades son Moldlight 24, que ya sabéis que incorpora de serie el Pack Plus y el Pack Pilot. Por lo tanto, os recomiendo, si vais a comprar un Polestar 3, coger alguna de estas unidades en Moldlight 24 que hay todavía disponibles, porque os compensan también a nivel de precio, aunque el precio arranca en 81.900 euros para la versión Norway Single Motor. Los Moldlight 24 con este Pack Plus y Pilot incorporados, la verdad es que merece mucho la pena. Y volviendo al equipo de sonido, pues la verdad es que la calidad acústica es impresionante, gracias también a cómo están colocados estratégicamente los altavoces. Tenemos ese tweeter en la parte superior del salpicadero, esos altavoces que os comentaba aquí en la parte de los reposacabezas, que además tiene una función también curiosa, que lo que hacen es que ayudan en la parte de conducción, por ejemplo, si vas con niños o no quieres molestar al resto del pasaje, las llamadas las recibes, las escucha solo el conductor dependiendo de quién esté hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, los avisos acústicos también de aparcamiento, todo lo escucha el conductor desde su reposacabezas, cosa que es muy cómoda, y el resto del pasaje puede ir disfrutando de otras cosas, ¿no? Por lo tanto, incluso esos detallitos están muy conseguidos. Así que nada, terminando esta parte, vamos ahora con la parte de ciudad y hablamos un poco cómo se comporta también el Polestar 3 en ese tipo de situaciones. Bueno, ya estamos en ciudad, aquí en Oviedo, Baden, sin ningún tipo de problemas. Si queremos la máxima comodidad, mi recomendación es coger las llantas de 20 con la suspensión neumática. Ese sería el setup perfecto en cuanto a comodidad, pero insisto que con estas llantas de 22 pulgadas, a pesar de tener muy poco perfil, muy poco balón, ¿no? Ya funciona muy bien y ya es muy cómodo. Aquí os quería enseñar un poco las cámaras. Fijaros que siempre lo hacen de manera cenital por defecto, pero si muevo un poco la imagen, fijaros que además está acabado en el mismo color de la carrocería del coche. Aquí no, aquí siempre va en blanco en los ajustes porque necesita tener más contraste dado que el fondo es negro, pero aquí fijaros que esa cámara, cuando estamos a baja velocidad, pues refleja el coche en el mismo color de la unidad que estamos conduciendo. ¿Cómo se circula por ciudad? Pues muy bien, el coche es un coche de importantes dimensiones, obviamente. Estamos, como os decía, con 4,90 metros de largo, es un coche que es muy ancho también, pero independientemente de eso,
se maneja muy bien, somos capaces de ver los límites del coche de una buena manera, tenemos grandes retrovisores exteriores y este sistema de cámaras que se incorpora dentro del Pack Pilot, pues la verdad es que también ayuda mucho a aparcar muy bien el coche, ¿no? Y apurar, pues si necesitamos aparcar dentro de la línea o ver un poco la distancia que tenemos con los objetos diferentes que tengamos, entonces pues es bastante fácil de ver, ¿no? con ese sistema. Y pues todos los asistentes a la conducción también ayudan a la conducción en este tipo de situación, y además también, dado que es un SUV, como os comentaba, aquí sí que el puesto de conducción está más elevado que en el Polestar 4, ¿no? Por tanto tienes esa posición más dominadora, entre comillas, de lo que acontece alrededor del vehículo. Voy a parar aquí para que veáis otra vez este sistema de cámaras. Obviamente solo está disponible a baja velocidad, pero la verdad es que ayuda muchísimo, y además son cámaras con una gran definición, por lo tanto ayudan mucho. Aquí lo tenéis, y además podemos customizar que nos den una vista frontal o traseras, además de este modo 3D, como os comentaba anteriormente. Y además fijaros lo que os decía, ¿no? Los tiempos de respuesta que tiene este sistema. Así que dicho esto, toca hablar de consumos y autonomías de este coche. He conducido un poco diferente a la prueba del Polestar 4, no he conducido, pero sí que es verdad que he utilizado la calefacción porque tenía muchísimo frío. En la parte que estuve grabando estuvimos incluso a 10 grados en esa parte, por lo tanto no son unas condiciones exactamente iguales. Ahora sí que es verdad que hace un poco más de calor, hay 18 grados, pero hace un poco más frío que en la prueba del Polestar 4, y obviamente el Polestar 3 es un coche de mayores dimensiones, por lo tanto los consumos también van a ser algo mayores. Pero fijaros, en la prueba que hemos hecho hoy, con esas pruebas de aceleración, con esa combinación de carretera, autopista y ciudad que estamos ahora, lleva un consumo de 22,2 kWh a los 100. Obviamente ha subido un poco cuando he estado parado, por lo que os decía de que he puesto la calefacción a tope, he estado moviendo el coche abajo, por lo tanto el consumo real hubiese sido de 20,8 aproximadamente. Pero independientemente de eso, con esa batería de mayor tamaño, pues tenemos un consumo de 22,2 kWh a los 100, que se le pregunta a Google ¿cuánto es 10.700 entre 22,2? La respuesta es aproximadamente 481,981,982. O sea, 481 kilómetros de autonomía real en esa conducción que he realizado, y llevo unos 800 kilómetros con el coche, también se ha probado entre medias, ¿no? Y con un consumo, sobre todo en autopista a alta velocidad, y hemos obtenido ese consumo de 24,5. Entonces, si le pregunta a Google qué autonomía puedo tener con ese consumo, ¿cuánto es 10.700 entre 24,5? La respuesta es aproximadamente 436,734694. Es decir, podemos tener una autonomía en autopista real de unos 430-450 kilómetros, y en carretera, si hubiese hecho una conducción más normal, por ejemplo con esos 21,3, pues cerca de los 500 kilómetros en esta versión, insisto, con las llantas de 22 pulgadas y con un gran equipamiento. Obviamente, si equipamos unas llantas un poco más pequeñas y demás, podríamos tener mayor autonomía. Bueno, y aquí veis un poco los consumos en estos 2.200 kilómetros, 24,4, que son unos 430 largos kilómetros de autonomía. De hecho, vamos a preguntarle a Google cuánto es 10.700 entre 24,4. La respuesta es aproximadamente 438,52459. Es decir, 440 kilómetros de autonomía real en todo tipo de situaciones, aunque la mayoría de estos kilómetros se han realizado por autopista. He ido a Madrid y he vuelto con este mismo coche, así que ahí veis los datos reales. Bueno, y al igual que hice con el Polestar 4, pues aquí os enseño un poco en el garaje, veis toda la iluminación ambiental y cómo se maneja en este tipo de situaciones el coche. Como os decía, ayuda mucho el hecho de tener esta cámara de 360 grados y los sensores de aparcamiento. Fijaros que según me acerco al objeto nos aparece también los centímetros, y además el propio sistema hace zoom hacia el objeto al que nos estamos acercando, ¿no? Entonces pues ayuda mucho también a la hora de aparcar. Y también ayuda mucho también el tener la palanca selectora
en la parte del volante. A mí me gusta también la del Polestar 2, pero aquí también es muy cómoda de tener, ¿no? Y lo que os comentaba, los sonidos, por ejemplo, de la marcha atrás, los estoy recibiendo en el reposacabezas, los de marcha adelante hacia adelante, por lo tanto también te hace ver un poco hacia dónde te estás acercando, ¿no? Entonces ayuda mucho también esos detalles a la hora de aparcar el coche. Y lo que os decía, aquí veis un poco, pues ahora que voy a terminar, fijaros que además ahí me avisa con ese piripirín, me avisa de que ya no hace falta que dé más marcha atrás, que ahí lo he dejado a una distancia prudente y pues bueno, está muy bien conseguido como os decía. Así que nada, esto ha sido todo un poco en cuanto a este Polestar 3. Aquí os dejo también los consumos que os decía. Si vamos aquí a la parte de autonomía y viaje, aquí tenéis un poco pues el consumo que he hecho, 22,2 kWh a los 100, un poco la autonomía restante que me queda con este 82%, pero bueno, es la dinámica, podría llegar hasta 460 kilómetros. Y bueno, está bastante conseguido también este menú de autonomía y viaje. Aquí en este caso lo tenemos no en el panel de instrumentos digital, sino que tenemos aquí la pantalla principal, pero un acceso bastante directo. Así que nada, esto ha sido todo en cuanto a este Polestar 3. Cualquier duda nos la podéis hacer llegar a través de los comentarios. Os agradezco un me gusta y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, porque llegarán muchísimos vídeos del Polestar 3, además de sus hermanos de gama, el Polestar 2 y el Polestar 4. Nos vemos en los siguientes vídeos.